Siguiente sutra. El sentimiento de eso en todas partes es Ganda, la única fragancia. La metafísica hindú divide la existencia en dos áreas. Una es esto, lo que puede ser indicado, y el otro es eso, lo que está más allá de eso, lo que no puede ser indicado. La palabra sánscrita para la verdad es Satya. Esta palabra sánscrita es altamente significativa y muy bella. Es una combinación de dos palabras. Sat y Tat. Sa quiere decir esto y Tat quiere decir eso. Satya quiere decir esto más eso es la verdad. Por eso debemos primero entender qué es esto y qué es eso. Lo que puede ser percibido, lo que puede ser comprendido, lo que puede ser entendido, lo que puede ser indicado, señalado, lo que puede ser mostrado, lo que puede ser visto, todo ello pertenece a esto. Lo que no puede ser visto pero que aún así es, lo que no puede ser entendido pero que aún así es, lo que no puede ser contemplado pero que aún así es, pertenece a eso. Así que esto significa lo conocido y lo cognoscible, y eso significa lo desconocido y lo incognoscible. Lo conocido más lo desconocido es la verdad. Esto más eso es Satya. De modo que esta división es muy significativa, está llena de sentido. Sin otorgarle nombre alguno simplemente lo llamamos esto y eso. Todo lo que puede conocer la ciencia es esto, y todo aquello que la ciencia no es capaz de conocer es eso. La ciencia se ocupa de esto y la religión se ocupa de eso. Por eso es por lo que entre ciencia y religión no hay un encuentro y en realidad no puede haberlo. Ese encuentro es en cierto modo imposible, esto no puede convertirse en eso. Eso quiere decir todo aquello que trasciende, todo aquello que está siempre más allá. La misma condición de más allá es eso. De ahí que no puedan encontrarse y aún así no estén separados. No les separa una distancia, no los separa el abismo, ¿cómo comprenderlo? Es como la oscuridad y la luz. Nunca se encuentran y aún así no están separados. Cuando la luz termina, comienza la oscuridad. No hay separación, aunque nunca se encuentran, aunque nunca se superponen. No pueden. Donde acaba la luz, la oscuridad comienza. Donde hay luz, no hay oscuridad. Donde hay oscuridad, no hay luz. Nunca se superponen, nunca se encuentran, y no hay separación, no hay distancia. Nunca se encuentran aunque están muy cerca. El límite de uno es el límite también del otro. No están verdaderamente separados. El mismo fenómeno ocurre con esto y eso. El mundo, esto, y la verdad. Eso. Nunca se encuentran, nunca se superponen, aunque no están separados. En cierta forma siempre se están encontrando en algún lugar porque donde uno acaba el otro empieza, y aún así no hay superposición. La luz puede aumentar, entonces la oscuridad retrocederá. La ciencia puede conocer más, pero sea lo que conozca se convertirá en esto. El eso retrocede, nunca puedes tocarlo, aunque permanece en el límite. Está ahí justo donde acaba. Denominarlo eso significa que está muy lejos, más allá, trascendiendo. Esto está muy cerca. Eso está muy lejos. Esto es conocido por nuestros sentidos, por nuestro intelecto, por nuestra mente. Ya lo conocemos. Nuestra mente, nuestro saber tiene un foco. El ámbito sobre el que este foco es esto. Lo que está más allá es eso. Los yogis indios no lo han denominado ni tan siquiera Dios, porque una vez que empleas tales palabras, Dios, alma, nirvana, moksha, parece como si lo desconocido se hubiera vuelto conocido. La palabra eso indica que es aún desconocido. Lo percibes, pero no eres capaz de expresarlo. En alguna forma te penetra, pero aún no puedes afirmar. Se ha convertido en experiencia propia, en mi conocimiento. Siempre que alguien dice, Dios se ha convertido en mi experiencia, significa que ha trascendido a Dios, porque aquello que puedes conocer es más pequeño que tú. Tu experiencia nunca puede ser mayor que tú. Tu experiencia está en tu mano. Es algo que tienes, es tu posesión. Pero Dios no puede nunca ser poseído. No es algo que se haya convertido en parte de tu memoria, no es algo con lo que hayas acabado, no es algo que puedas definir. Únicamente puedes definir una cosa cuando la conoces en su totalidad. Entonces puedes definirla y creer en ella. Entonces puedes decir, esto es esto. Pero Dios permanece indefinible. Nunca llega el instante en que puedas decir, he conocido. Dios, en este sentido, nunca se vuelve una experiencia. Es una explosión, pero no una experiencia.
Es un saber, pero nunca es conocimiento, continúa creciendo. El conocimiento es un punto final muerto. Cuando dices, lo sé, te has detenido. A partir de allí no habrá crecimiento, no habrá un fluir, no habrá dimensiones desconocidas, ya no serás una experiencia vital como un río. El saber significa fluir, una existencia como la de un río. Sabes, pero no como erudición, no como algo acabado, completo, muerto en tu mano. Sabes como algo abierto, una constante apertura hacia algo mayor, una constante apertura al mar, una constante apertura a la trascendencia. El saber es un constante abrirse. La erudición es un cerrarse. Aquellos que han sentido que la erudición se convierte en algo muerto no han denominado a esa experiencia a Dios. No le han dado un nombre. Cualquier nombre implica erudición. Cuando puedes dar un nombre a cierta experiencia implica que la has conocido en su totalidad, completamente. Ahora puede acabarla. Ahora puedes nominarla. Una palabra implica limitación. Por eso la sabiduría hindú dice, Él es eso. Eso no es una palabra, es una indicación. Ludwig Wittgenstein ha dicho en alguna parte que hay ciertas cosas que no deben ser dichas, sino que deben ser demostradas. No puedes decir, pero si puedes mostrar, puedes indicar. Esta palabra, eso, es una indicación. Es simplemente un dedo indicando el más allá. No es una palabra, no niega. No demuestra que hayas conocido, muestra que has sentido. La erudición tiene un límite, pero el sentimiento es ilimitado. Y cuando decimos eso, decimos muchas cosas más. Una. Que está muy lejos. Esto quiere decir cerca, aquí. Lo conocemos, está dentro de nuestra capacidad el conocerlo. Eso quiere decir muy lejano, muy lejos. En cierto sentido, eso está muy lejos. En otro sentido está más cercano que lo más próximo, pero depende de dónde empieces. Estamos aquí sentados. El punto más cercano es aquel en el que estás sentado, cualquier otro comparado con él está más lejos. Pero tú puedes moverte y viajar alrededor de la Tierra y volver a tu propio origen. Entonces será el punto más distante. Así que depende. Oí una vez. Mullah Nasruddin estaba sentado en las afueras de su pueblo y alguien, un extraño, estaba preguntando el camino para ir al pueblo del Mullah y cuán lejos quedaba. Mullah dijo, depende. El extranjero no podía entenderlo. Le dijo, ¿qué quieres decir con depende? Nasruddin dijo, si te mantienes en la dirección en la que vas, si sigues en la dirección que has tomado, entonces mi pueblo está muy lejos. Tendrás que dar la vuelta a toda la tierra, porque acabas de dejar atrás el pueblo. Pero si te das la vuelta, si estás dispuesto a dar un giro total, entonces el pueblo es la cosa más cercana. Por eso depende de dónde estemos, del punto en que nos encontremos, del estado de conciencia en el que nos encontramos justo ahora. Si somos capaces de ver ese estado y de entrar en él, entonces esto está muy lejos y eso es lo más cercano. Pero si somos incapaces de mirar al centro de donde estamos y seguimos la dirección de los ojos y de los sentidos, entonces esto es lo cercano y eso es la cosa más distante posible. Depende. Pero en ambos casos eso trasciende esto. Si penetras, si alcanzas el centro de tu ser, entonces trascenderás esto que te rodea, y eso será alcanzado. O, si sales, entonces tendrás que iniciar un largo viaje, un viaje infinito y podrás tocar eso solo cuando acabe. Por eso es por lo que la ciencia es un largo viaje, muy largo. Eddington, solo en sus últimos días, y Einstein, también en sus últimos días, pudieron sentir que habían alcanzado un vislumbre muy misterioso del universo. Se dice que Eddington dijo, cuando comencé a indagar en la existencia, pensaba que toda esta existencia era un gran mecanismo, una gran existencia mecánica, una gran máquina. Pero cuanto más penetraba, menos me parecía una máquina. Y ahora que he profundizado más y me he alejado de mi punto de partida, puedo afirmar que se parece más a un pensamiento que a una máquina. Más a un pensamiento. Este vislumbre es a través de la ciencia. La ciencia es una indagación en esto. Cuando continúas indagando, llega un momento en que esto se agota. Pero es un largo viaje. Únicamente una mente como Eddington es capaz de tener este vislumbre. Los científicos comunes nunca serán capaces de obtener este destello. Solo una mente como Einstein puede llegar a esto. Al final de esto y el destello de eso.
Einstein ha dicho, ahora el universo es un misterio para mí, no es un problema matemático. Pero alcanzar esta conclusión a través de las matemáticas implica un larguísimo viaje. Mediante los cálculos matemáticos él ha llegado a un punto en el que todo se cabe. Tus matemáticas se tornan absurdas. Tus cálculos no tienen utilidad alguna. Tu propia razón desaparece en este encuentro. Eres incapaz de pensar más. El pensar se vuelve imposible porque el pensar tiene un campo de acción. Puede operar únicamente según un esquema particular, según un modelo determinado. Por ejemplo, ¿por qué pudo Einstein llegar a percibir lo misterioso a través de las matemáticas? Las matemáticas son una dimensión lógica. Se desenvuelven según un modelo lógico concreto. Por ejemplo, en matemáticas A es A, y B es B, y A nunca puede ser B. Este es un modelo lógico. Si A puede ser B y B puede ser A, entonces será poesía, no matemáticas. Las matemáticas necesitan de líneas claras, divisiones, no de fluidez. Si A es capaz de fluir y convertirse en B, entonces las matemáticas son imposibles. A debe ser A y debe permanecer como A. B debe ser B y debe permanecer como B. Solo entonces pueden operar las matemáticas. La división debe estar bien establecida. No debe haber mezcla ni confusión. Einstein trabajó con las matemáticas, pero más allá de cierto punto percibió las dificultades. Y durante esos 50 años los físicos se han hallado en tantas dificultades como nunca las habían tenido. Hace 50 años, la materia era materia. La energía era energía. Pero durante estos 50 años, cuanto más avanzaba la física, las divisiones comenzaban a ser confusas, y, de repente, la materia desapareció por completo. No se halló por ninguna parte. Más bien, al contrario, se descubrió que esas divisiones entre materia y energía eran falsas. La materia es energía. Y así, toda la matemática, toda la lógica que depende del dividir, se cae. ¿Qué hacer con esta penetración no matemática de la existencia? Ahora la materia ya no existe. Y recuerda, cuando no existe más la materia, tus definiciones de energía no pueden permanecer las mismas porque en los viejos tiempos energía quería decir lo que no es materia. Ahora ya no existe la materia, ¿qué es pues la energía? Puede que hayas escuchado la definición. La mente no es la materia. La materia no es la mente, pero ahora no hay materia, así que ¿cuál es la definición de mente? Cuando la materia desapareció, la mente desapareció también. Solo quedó energía, manifestaciones de la misma energía, sin divisiones. Y la fluidez entró en la física. Ahora A no es con certeza A. Cuando más ahondas en A, encuentras B allí. Cuando más ahondas en la materia, se halla la energía. Y muchas otras cosas, muchos hechos extraños surgieron. Sabemos que una partícula es una partícula y nunca una onda. Que una onda es una onda y nunca una partícula. Pero Einstein tuvo que encarar un nuevo, extraño misterio. En los más recónditos dominios de la existencia, una partícula puede a veces comportarse como onda, de forma impredecible, y una onda puede comportarse como una partícula. Puede que resulte difícil, así que es mejor considerarlo con la ayuda de la geometría. Sabemos que un punto no es nunca una línea. ¿Cómo va a ser un punto una línea? Una línea necesita de muchos puntos en sucesión. Un punto nunca puede ser una línea. Una línea implica muchos puntos en sucesión, de forma que un solo punto no puede comportarse como una línea, y una línea no puede comportarse como un punto. Sin embargo, lo hacen. Lo hacen, pero no en geometría, porque la geometría es obra del hombre, sino que lo hacen en la existencia. A veces un punto se comporta como una línea y una línea se comporta como un punto. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo definir lo que es un punto y lo que es una línea? Las definiciones se vuelven algo imposible, porque un punto puede comportarse como una línea. Y cuando la definición se vuelve imposible, las dos cosas no son dos cosas. Más bien, Einstein dice, es mejor decir X. No digas línea, no digas punto, porque es algo irrelevante y carece de sentido. Di que existe X. X a veces se comporta como una línea y, a veces como un punto. Esta X, es, de nuevo, eso. X significa que ahora no estás utilizando palabra alguna. X significa eso. Si dices punto, quieres decir esto. Si dices línea, quieres decir esto. Si dices X, lo desconocido se ha hecho presente.
Cuando empleas X, estás diciendo que es un misterio, que no son matemáticas. Por eso si profundizas, llegarás a eso, pero eso sucede solo con una mente excepcional como la de Einstein. Es un larguísimo viaje. En milenios, únicamente 1 o 2 personas pueden llegar a eso a través de esto, porque das la vuelta a la Tierra y llegas a tu punto de partida. La religión dice que tal viaje no es necesario. No hay tal viaje. Puedes hallarlo aquí y ahora. Puedes ser eso sin ir a parte alguna. Eso está aquí. Si hierras el centro interno, estás en esto. Si eres capaz de trascender esto, estarás de nuevo en eso. Así que eso está más allá de esto, o bien dentro o bien fuera. El más allá significa eso, y el no utilizar ningún nombre en concreto implica que es un misterio. La metafísica no es la matemática, no es la lógica. Es un misterio. Sería conveniente comprender qué quiere decirse con misterio. Significa que, tus esquemas, tus usuales esquemas mentales no servirán. Sigues pensando según tus esquemas habituales, continuarás dando vueltas y vueltas, pero nunca llegarás a la meta. Girarás y girarás alrededor, pero nunca llegarás a la meta. Los esquemas lógicos son circulares. Avanzas, te esfuerzas, caminas, pero nunca llegas. El centro no está en la periferia, si no habrías llegado. Si das vueltas y más vueltas en círculo, nunca llegarás al centro. Si vas despacio puede que pienses, no estoy llegando porque ando lentamente. Puedes probar a correr. Nunca llegarás. Puedes aplicar cualquier velocidad, la velocidad es irrelevante. No llegarás. Cuanto más aprisa vayas, más mareado te sentirás, pero no llegarás porque el centro no está sobre la circunferencia. Está en el círculo, no sobre la circunferencia. Tienes que abandonar por completo la circunferencia. Tienes que caer desde la periferia al centro. Los esquemas lógicos son circulares. Mediante la lógica nunca alcanzarás la verdad nunca. Todo lo que está implícito en los supuestos se hace aparente, pero nunca alcanzarás una verdad. Mediante la lógica nunca te encuentras con una nueva experiencia. Es circular. La conclusión siempre está presente. Se vuelve obvia. Estaba latente. Esa es la única diferencia. Pero mediante la lógica nunca alcanzarás a vivenciar un nuevo fenómeno, y mediante la lógica nunca llegarás a conocer lo incognoscible. Los misterios nunca pueden ser alcanzados con la lógica porque la lógica es antimisterio. La lógica divide y la lógica depende de las delimitaciones definidas y claras. La realidad es fluida. Por ejemplo, dices de cierta persona que es alguien muy amable. Pero es solo una frase. Y mientras tanto, mientras enunciabas esta frase, la persona que era amable puede ya no ser así, puede haber cambiado. Dices, amo a alguien. Es una frase. Pero en la frase misma tu amor ha desaparecido. En este momento te sientes amoroso, en el instante siguiente estás enojado. Ahora eres amable, dentro de un momento serás cruel. En el diccionario, la amabilidad nunca se convierte en crueldad, nunca. Pero en la realidad se intercambian. La amabilidad se vuelve crueldad, la crueldad se vuelve amabilidad. El amor se convierte en odio, el odio se convierte en amor. En la realidad las cosas cambian. En los diccionarios están estáticas. La realidad es dinámica y cambiante. No puedes fijarla. No puedes decir, quédate así. Y no solamente las cosas cambian, sino que lo hacen hasta convertirse en sus contradicciones, cambian hasta el mismo extremo, hasta el otro extremo. El amor se puede convertir en odio. No es un simple cambio, es un cambio dialéctico. Lo diametralmente opuesto ha surgido. Un amigo puede ser un enemigo, pero la palabra amigo nunca se convertirá en la palabra enemigo. ¿Cómo va a hacerlo? Las palabras son algo fijo. La razón funciona con parámetros fijos y la vida nunca es fija. Dices, esto es Dios, pero Dios puede haberse convertido en el diablo. No puedes etiquetar. Realmente el etiquetar es algo fútil porque, mientras estás etiquetando una cosa, esta está cambiando. El intervalo es suficiente para que cambie. Pero la lógica, la razón, la mente, es incapaz de funcionar sin etiquetar. Somos capaces de entender cómo el odio puede convertirse en amor, pero hay categorías mucho más fijadas que pueden cambiar. Dices, esta persona es un hombre, es masculino.
Esa persona es femenina, una mujer. Otra vez, estas categorías son etiquetas. La realidad no es así. Cuando digo que la realidad no es así, quiero decir que puede ser masculino por la mañana y femenino por la noche. Depende. Hay estados en los que tú eres femenino y hay estados en los que eres masculino. Y ahora, la psicología moderna dice que el hombre es bisexual. La lógica nunca lo aceptará. Nadie es un hombre ni nadie es una mujer. Todos son ambos. La diferencia es solamente de grados, nunca de cualidad, solo de cantidad. Y los grados varían. La realidad no puede ser etiquetada, nada puede ser etiquetado. Pero hemos de etiquetar. Es una necesidad, la mente no puede funcionar sin ello. Sin etiquetar la mente no puede funcionar, por eso la mente sigue etiquetando. Este mundo etiquetado es conocido como esto, el mundo que es creado al etiquetar. Y el mundo que existe más allá de esas etiquetas es eso, lo no etiquetado, lo indefinido, lo incatalogado. Posees un nombre, solo es una etiqueta, por eso tu nombre pertenece a esto. Eres un hombre o una mujer. Esto es una etiqueta, así que el ser un hombre o una mujer pertenece a esto. Si con las etiquetas tienes suficiente, entonces no hay eso, pero si sientes que hay algo más tras las etiquetas, si sientes que las etiquetas no son nada más que la periferia y que hay un centro que permanece sin etiquetar, sin tocar. Si sientes que incluso el ser hombre o mujer es una etiqueta, que el ser joven o viejo es una etiqueta, que el ser bello o feo es una etiqueta, que el estar sano o enfermo es una etiqueta, si eres capaz de percibir algo en ti que permanece sin etiquetar, has rozado los dominios de eso. Así que esto es el mundo de las etiquetas y eso es lo no etiquetado. Esto es el reino de la mente, las categorías, el pensamiento, la lógica, las matemáticas, el cálculo. Eso es un misterio. Si tratas de alcanzarlo mediante la lógica, no podrás, porque la lógica es antimisterio. Cuando digo que la lógica es antimisterio, quiero decir que la lógica no puede operar en un mundo misterioso. Solo puede funcionar en un mundo fijo, muerto, etiquetado. Alicia fue al País de las Maravillas y se sintió aturdida. Un caballo se le estaba acercando y de repente se transformó en una vaca, tal y como sucede en los sueños. Nunca pones pegas en los sueños. ¿Has puesto alguna vez reparos? Ves algo y de repente cambia sin causa alguna. La causalidad no existe en el mundo de los sueños. Un caballo puede convertirse en una vaca y nunca preguntarás por qué o cómo ha sucedido. Nadie pregunta en los sueños. No puedes preguntar. Si preguntas, sales del sueño, el sueño se interrumpe. Pero la duda nunca surge. ¿Por qué? Si vas por la calle y de repente un caballo se convierte en una vaca, o un perro se convierte en un hombre, o tu esposa o tu marido se convierten en un perro, no serás capaz de aceptarlo. Para la mente será imposible. Pero en el sueño lo aceptas sin dudarlo, sin vacilar, sin preguntar. ¿Por qué? En los sueños los esquemas lógicos no funcionan. El por qué está ausente, la duda está ausente, el mundo etiquetado está ausente. Un caballo puede convertirse en una vaca y no haber preguntas. El caballo puede fluir y transformarse en una vaca. Es un mundo fluido. Por eso en el País de las Maravillas, Alicia se sentía perpleja. Todo se convertía en cualquier cosa, en cualquiera. De modo que interpeló a la reina, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué están cambiando las cosas? ¿Cómo puedo funcionar aquí? Porque no se puede presuponer nada, nada. Cualquier cosa puede ser cualquier cosa y en cualquier instante puede cambiar. No se puede garantizar nada, así que ¿cómo tengo que funcionar aquí? La reina le dijo, este es un mundo vivo. No está muerto. Tú vienes de un mundo muerto, por eso es por lo que te sientes en dificultades. Las cosas están vivas aquí. A puede convertirse en B. No hay categorías fijas. No hay ni categorías. Todo es fluido y se transforma en todo. Este es un mundo vivo. Tú provienes de un mundo muerto. Vivimos en un mundo muerto. Este mundo muerto es esto. Si eres capaz de percibir la corriente vital que trasciende este mundo muerto, has percibido eso. Pero los rishis no lo han nombrado de ninguna forma, porque al darle nombre lo estás etiquetando otra vez. Si lo llamas Dios lo has etiquetado, y así Dios se convierte en una parte de esto.
Shankara dijo que incluso Dios es parte de Maya, de la ilusión. Esto es inconcebible para la mente cristiana o judía, porque Dios significa la suprema realidad. Pero para la mente hindú, Dios nunca ha sido la realidad suprema, porque lo supremo no puede ser etiquetado. En el instante en que lo nombras, se convierte en parte de esto. Los hindúes se han esforzado y han tratado de señalarlo, pero nunca de definirlo. Eso es una indicación. Si dices que es Dios, lo has definido. Entra en la categorización. Por eso es que Buda permaneció callado. No utilizaba ni tan siquiera la palabra eso, porque decía que si empleabas eso te referías a esto. Incluso al emplear eso hace referencia a esto y la realidad última no puede reverenciarse a nada. Si afirmamos que es luz, la referimos a la oscuridad. Puede que no sea oscuridad, pero la tomamos como referencia, la relacionamos con la oscuridad. Tiene significado únicamente en referencia a la oscuridad, de modo que no la trasciende. Por eso Buda permaneció callado. No dijo ni tan solo eso. Eso es la última palabra que debe ser usada. Pero Buda sintió que incluso el emplear eso no era adecuado, por eso negó esto, destruyó esto, pero nunca afirmó la palabra eso. Él insistía, acaba con esto, y luego. ¿Y luego qué? Pero permanecía en silencio. Más allá de luego. Luego algo sucede. Pero entonces nadie sabe qué sucede. Aún un Buda no lo sabe. Solía decir, incluso un Buda desconoce lo que sucede, porque entonces no hay un Buda para conocer. Acaba con esto, no inquiera sobre eso. Al llegar a un nuevo lugar sus bhikkhus se paseaban por el pueblo declarando, hay 11 preguntas que Buda no va a contestar, de modo que no se las preguntéis. La primera era, no preguntéis sobre eso. Preguntad sobre esto, porque esto es contestable. Preguntad sobre esto y él responderá. No inquiráis sobre eso. Me acuerdo de un místico sufí, Bayazid. Un día estaba diciendo que nada puede ser dicho sobre eso. Su maestro, su gurú, al oírlo salió de la habitación. Su maestro era un hombre muy anciano, y letrado. Bayazid era un hombre ilustrado. Por eso muchos de los discípulos que estaban allí sentados creyeron que había salido porque no entendía esas cosas tan profundas. Bayazid se detuvo en ese mismo instante, corrió tras el maestro y le preguntó, ¿he hecho algo incorrecto? ¿He dicho algo impertinente? El maestro le dijo, sí. Incluso el decir que no se puede decir nada sobre eso, es decir algo. Has dicho algo. No puedo tolerarlo. Hay una historia sobre Marpa, el místico tibetano. Alguien había acudido a él para pedirle, dime algo sobre eso. Pero he oído, dijo el que preguntaba, que nada puede ser dicho, que no se pueden emplear las palabras, que el lenguaje es inútil. Dime pues algo sobre eso de un modo en el que no se utilicen las palabras. Marpa rió y le dijo, te lo diré, pero pregúntalo sin palabras. Pregunta algo sobre eso, pero sin palabras, y te contestaré. El interrogador le dijo, ¿cómo voy a pedirte algo sin palabras? A lo que Marpa replicó, ese es tu problema, no el mío. Ve y averígualo. Ese es tu problema, no el mío. El mío empezará cuando tenga que responder, de modo que ve y averígualo. Iba en serio. No era una broma. La persona que había acudido a hacer la pregunta la hacía en serio. Se fue, pensó y lo intentó. Meditó de todas las formas posibles. ¿Cómo preguntar sin palabras? Verdaderamente, Marpa está en lo cierto. Si quieres una respuesta sin palabras, debes preguntar sin palabras. Meditó, contempló, pensó sobre ello, pero fue imposible. ¿Cómo preguntar algo sin palabras? Pasaron años, y debido a esa constante interrogación, a cómo pedir algo sin emplear palabras, los pensamientos desaparecieron. El hombre se volvió vacío. De repente, un día, Marpa se presenta a su puerta, llamando. El hombre abre la puerta. Marpa está allí, riendo, sonriendo. Marpa le dice, has preguntado y yo te he contestado. Y ambos se ríen. Y desde ese día, esa persona, el que preguntaba, siguió a Marpa como una sombra, riendo sin parar. Marpa iba de pueblo en pueblo y aquel hombre le seguía como una sombra, riendo. Y todo el mundo con el que se encontraba le preguntaba, ¿por qué se ríe este hombre? A lo que Marpa respondía, él ha preguntado sin palabras y yo le he contestado sin palabras, de ahí la risa.
Los esquemas lógicos no valdrán para nada porque la lógica funciona con el pensar y el misterio existe en el no pensar. Contactas con un misterio cuando deja de haber pensamientos. Contactas con un misterio y todos los puentes son destruidos, todas las distancias desaparecen cuando no hay pensamientos. Así pues, desde otra perspectiva, esto significa el mundo del pensamiento y eso significa el mundo de ausencia de pensamiento. Si puedes mantenerte en un estado de ausencia de pensamiento, estás en eso. Si estás pensando en esto. Cuando estás pensando no estás en el ser. Cuando estás pensando, estás embarcado en un viaje lejos de ti mismo. Cuanto más profundizas en el pensar, más te alejas de ti mismo. Por eso un pensador nunca es alguien que conoce, nunca. Un pensador es simplemente un soñador. Puede que hayas visto la escultura de Rodin conocida como el pensador. El hombre está sentado y cavilando. Su mano en su cabeza. La cabeza gacha. Este es un concepto, el concepto occidental de un pensador. El sujeto está ansioso, tenso, preocupado. Todos sus nervios en tensión. Está pensando. Un supremo esfuerzo se está desplegando en algún lugar en su interior. Está pensando. Todos sus músculos, todos sus nervios están en tensión. Se ha ido muy lejos. Existe otra pintura, una pintura zen, una pintura china, del pensador. Sería adecuado colocarlas juntas y meditar. La pintura china del pensador está relajada, nada sucede. El título en chino reza, es un pensador porque no está pensando. No hay pensamientos. Sencillamente permanece la consciencia, sin problemas, sin tensiones internas. Él no está pensando. Él es el pensador. Solo ha quedado el pensador, sin pensamientos. En la escultura de Rodin, hay pensamientos, hay un proceso de pensar, pero el pensador no está, el centro no existe, solo existe la circunferencia. Se despliega un gran esfuerzo, una gran labor, pero el centro está oculto. En la pintura china del pensador, solo existe el centro, relajado en sí mismo, centrado, sin movimiento. La consciencia no ha desaparecido. Está relajada en sí misma. En el concepto de pensar de Rodin está en contacto con esto, y en la pintura china del pensador estás en contacto con eso. Si estás pensando, entonces el saber no es posible porque o bien sabes o bien piensas. La mente no puede simultanearlos. O bien piensas o bien sabes. Es lo mismo que correr o estar parado, no puedes simultanearlos. Si alguien te dice, estoy parado mientras corro, está diciendo el mismo absurdo que cuando estamos pensando y aseveramos, mientras pienso, sé. Eres incapaz de saber porque saber es estar parado y pensar es correr de un pensamiento a otro. Es un proceso. Vas corriendo y saltando, corriendo y saltando. Si estás parado por dentro, sin correr y centrado, simplemente sentado. En Japón ellos lo llaman zazen. Quiere decir sencillamente estar sentado. La palabra japonesa para meditación es zazen. Significa simplemente estar sentado, sin hacer nada, ni tan siquiera meditando, porque si estás meditando estás haciendo algo. Los japoneses dicen si estás meditando estás haciendo algo, estás corriendo. Ni siquiera medites, tan solo está presente. No hagas nada. Tan solo sé. Si puedes estar sin hacer nada, caes en eso, porque el pensar es esto, el proceso del pensamiento, el etiquetado, la lógica. El pensar es el proceso de ignorancia. Piensas porque desconoces. Si supieras, no tendrías por qué pensar. Piensas porque no conoces. Es un tantear en la oscuridad. Pero el pensar es un proceso muy tenso. El más tenso. Y cuanto más tenso estás por dentro, menos estás en contacto con el centro. Relajado, te deslizas en ti mismo. Relajado, simplemente eres. Relajado, no vas a ninguna parte. Permaneces en ti mismo. De repente estás en eso. Este sutra dice, el sentimiento de eso en todas partes es la única fragancia. La única divina fragancia. El sentimiento de eso en todas partes. Pero, ¿cómo vas a percibirla si no la has sentido en tu interior? Si no la has sentido en ti mismo, ¿cómo vas a sentirla en todas partes? El sentimiento debe de llegar, en primer lugar, a tu centro, y luego, en ondas, se esparcirá a tu alrededor.
Una vez hayas conocido en tu interior lo que es esta fragancia, te darás cuenta en un instante de que está por todo. Entonces esto es solamente una apariencia y ese eso está escondido en todo. Así que esto ha de ser entendido. A menos que encuentres a eso dentro, serás incapaz de conocerlo en el exterior. A menos que conozcas eso desde dentro, no lo podrás conocer afuera. Primero tienes que caer en eso desde dentro, si no, crearás un fenómeno totalmente ilusorio. Mucha gente religiosa está haciendo eso. Sin conocer el interior piensan que eso está en todas partes, en los árboles, en las casas, en el cielo, en las estrellas, en el sol, en todas partes. Puedes continuar pensándolo. Insisto. Creyendo, puedes continuar pensando que eso está presente en todas partes, y llegarás a un falso sentimiento al creer que eso está ahí, en todo. Esta es una proyección, un imposible, y la mente es capaz de ello. Es capaz de proyectar. Pero el proyectar no te conducirá a eso, sin conocerlo, sin percibirlo, sin vivirlo. Así que puedes, con la constante repetición, autohipnotizarte a ti mismo creyendo que eso está en todas partes. Puedes continuar repitiéndote a ti mismo que lo estás percibiendo en cada piedra. Inténtalo. Es un buen experimento. Prueba durante 21 días seguidos de percibir eso, lo divino, el Dios, en cada hoja, en cada piedra, en todas partes. Acuda lo que acuda a tu mente, recuerda que es eso, continuamente durante 3 semanas, y verás que eres capaz de crear cierta ilusión a tu alrededor. Te sentirás en un estado de alta euforia como con el LSD, la marihuana o la mescalina. Al repetir constantemente cierto sentimiento, te vuelves capaz de proyectarlo sin la ayuda de ninguna droga. La mente crea sus propias drogas. Pero es arduo. Mediante las drogas es sumamente fácil. Pero el proceso es el mismo. Cuando ingieres una píldora e instantáneamente se te presenta el cielo, ¿qué es lo que significa? Significa que la droga debilita todas tus medidas de defensa, acaba con tu lógica, con tu pensamiento racional. Estás soñando despierto. La lógica se ha detenido, no como algo que has logrado, sino forzada por la química. Estás en un estado de soñar despierto. Con el LSD estás soñando despierto. Timothy Leary ha escrito un libro comparando a los místicos tibetanos con los que toman LSD, y asegura que la experiencia es la misma. Afirma de Marpa y Milarepa, o, podríamos incluir también a Kabir y Eckhart, Wangpo Wai, o Bayazid y Rabilla, que, sea lo que hayan conocido o hayan llegado a saber es simplemente semejante a las experiencias con LSD. Y Timothy Leary está en lo correcto en cierto modo, pero aún así está básicamente equivocado. Él está en lo cierto al decir que las experiencias son similares, pero no son las mismas. Cuando ingieres alguna droga que disminuye los mecanismos de defensa de la mente, de la lógica, de la razón, te hallas en el mismo estado que en el que está cuando sueñas por la noche. La diferencia estriba en que ahora te encuentras soñando despierto. Estás despierto y estás soñando de modo que si un caballo se convierte en una vaca, no hay problema. Y este soñar despierto le otorga al conjunto de la realidad un nuevo color irisado. Todo se vuelve fresco. Todas las etiquetas han desaparecido. Tu sueño se ha esparcido por todo. Ahora, todo lo que está sucediendo químicamente por dentro está siendo proyectado afuera. Los colores que ves en el exterior son una proyección de tu mente interna. Ahora tus sueños son proyectados en todas partes. El mundo entero se ha convertido en una pantalla y tú eres el proyector. Lo proyectas todo. Todo lo que esté dentro será proyectado. Por eso el LSD no proporcionará las mismas experiencias a todos. Un poeta tendrá experiencias poéticas, pero un asesino no podrá compartir la misma experiencia. Alguien puede alcanzar el cielo en un instante, y alguien puede caer en el infierno. Todo lo que haya en el interior será proyectado al exterior. Lo mismo puede hacerse mediante la repetición constante. Si repites continuamente un cierto sentimiento, te vuelves capaz de proyectarlo. Puedes empezar a vivir en este mundo como si este mundo estuviera muerto. Pero, a menos que lo hayas conocido interiormente, es un falso fenómeno. Y cualquier día dejarás de repetir y la hipnosis desaparecerá. Puedes continuar con este proceso durante vidas. Se perpetúa a sí mismo porque es muy placentero. Recuerda bien esto, no has de proyectar. Has de conocerlo interiormente, no proyectarlo afuera.
Para la proyección el pensar será necesario, y para la realización, la ausencia de pensamiento será necesaria. Para proyectar necesitarás de una cierta idea para implantarla en la realidad. Es una violación de la realidad. Y puedes autohipnotizarte a ti mismo, pero esto es un vivir en sueños. Lo que se debe hacer es alcanzar un stop interior en el pensar y en el cavilar. Deben despejarse las nubes. Tu centro interior se debe convertir en un cielo muy despejado. Tu centro interior debe estar presente sin acción alguna, y el pensar es la acción. Si todos los pensamientos se detienen, pero puedes hacerlo volviéndote totalmente inconsciente. Si te vuelves inconsciente, entonces no es de ninguna utilidad. Has caído en un sueño profundo. Al proyectar exteriormente has caído en un soñar despierto. Puedes ser capaz de detener todo pensamiento por dentro y ser consciente. Has caído en el sueño profundo. Y no valdrá para nada. Se ha de hacer una tercera cosa: no pensar y no estar inconsciente. Esta es la fórmula básica. Nada de pensar ni nada de inconsciencia. Consciencia total sin pensamientos, y llegarás no solo a conocer eso sino a ser eso. Tú eres uno con ello. Y una vez saboreado, este sabor nunca desaparece. Una vez sentido, nunca te abandona porque eres transformado, dejas de ser el mismo. Y cuando lo has conocido, cuando lo has sentido por dentro, entonces abres tus ojos y está en todas partes. Todo se convierte ahora en un espejo. No necesitas pensar en ello, no hay necesidad. No necesitas recordar que está ahí. Está ahí. Eso, sentido interiormente, está en todas partes. En realidad, el dentro y el afuera desaparecen. Entonces tu adentro es tu afuera. Entonces toda distinción entre el interior y el exterior carece de sentido. Una vez has conocido eso, al infinito por dentro, entonces lo mismo es afuera. Entonces llega un sentimiento absolutamente diferente. No es que entonces estés dentro o estés afuera. Entonces estás en todas partes. El dentro y el afuera son solo dos polos de una misma realidad. Tú te extiendes entre ambos. Tú eres la realidad, el eso. Anteriormente un polo era conocido como dentro, y el otro polo era conocido como afuera. Ahora te extiendes entre ellos. Ambos son tus extremos. Este conocer interiormente es la verdadera religión. Y este sutra dice: el sentimiento de eso en todas partes es Ganda, la única fragancia. Si uno ha de conocerla, si uno ha de vivir en esa divina fragancia, en ese gozo, este es el camino. ¿Por qué el Rishi dice que el sentimiento de eso en todas partes es la fragancia? Si vas a presentar una ofrenda, tomas unas flores contigo. Es una expresión simbólica. Las flores comunes no sirven para ofrendar. Lleva esta fragancia contigo, este sentimiento de eso en todas partes. Únicamente entonces tu ofrenda será auténtica, si no, será una falsa demostración. Las flores comunes no valdrán para nada. Lleva esta fragancia contigo cuando vayas a rendir culto. Pero en tal caso habrá a dónde ir porque no existe templo. Entonces todo se ha convertido en templo. Si sientes eso en todas partes, ¿dónde está el templo? ¿Dónde está la Meca y dónde está Kashi? Entonces él está en todas partes. Entonces toda la existencia se convierte en un templo. Si sientes a eso en todas partes, entonces esto se convierte en un templo. Lleva esta fragancia contigo. Pero en realidad, el Rishi es muy profundo incluso en su simbología. Él no dice flores, dice fragancia, porque las flores son, de nuevo, parte de fragancia, parte de eso. Una flor nace y muere. Una fragancia dura eternamente. Puedes saber de ella o puedes no conocerla. Una flor es una manifestación material. Una fragancia es un componente espiritual. A una flor la puedes tener en tu mano, pero no puedes tener una fragancia en tu mano. Una flor puede ser comprada, pero nunca la fragancia. Una flor es una limitación, pero una fragancia es sencillamente lo ilimitado. Una flor está en alguna parte, pero la fragancia se esparce sin límites. No puedes decir que esté ahí, ni puedes decir que no está ahí. Está en todas partes. Se esparce, se esparce. Por eso es por lo que el Rishi dice fragancia y no flores. Lleva esta fragancia contigo y solo entonces entrarás en el verdadero templo, porque la realidad del templo no depende del templo, depende de ti.
Si tú eres auténtico, el templo se vuelve auténtico. En este caso cualquier templo o cualquier lugar vale, no hay diferencia entre ellos. He oído de Hassan. Él oró en una mezquita durante 70 años, continuamente en la mezquita durante 70 años. Virtualmente, la mezquita y el que rezaba se hicieron uno. Nadie se imaginaba a Hassan sin la mezquita, ni nadie podía imaginarse a la mezquita sin Hassan. Iba allí 5 veces cada día. Nunca se marchó de ese pueblo, nunca. Pues si se iba a cualquier otro sitio y no había mezquita, ¿cómo iba a hacer sus oraciones? Y 5 veces, el día entero, estaba ocupado con el rezar. Incluso a veces estando enfermo, no lo dejaba. Acudía. Una mañana, al no encontrarlo en la mezquita, todos los demás devotos pensaron que la única razón posible era que Hassan hubiera muerto. No había ninguna otra posibilidad. Nunca había fallado. Durante años y años, 5 veces al día Hassan estaba allí, en la mezquita. De modo que toda la congregación fue a la cabaña de Hassan. Sin dudarlo creyeron que estaba muerto, pues nada hubiese podido evitar que hubiera ido si no fuese así. Pero Hassan no estaba muerto. Ese viejo estaba sentado bajo un árbol. La gente no podía entenderlo. Decían, ¿qué estás haciendo? ¿Te has convertido en un hereje ahora que eres anciano? ¿Has dejado de hacer tus oraciones? ¿Por qué no viniste? Pensábamos que habías muerto, pero estás vivo. No nos hubiera parecido tan extraño si hubieses muerto, pero estás vivo. Es muy extraño y no podemos entenderlo. Hassan dijo, yo iba diariamente a la mezquita porque desconocía dónde está su templo. Pero ahora lo he descubierto. Ahora su templo está en todas partes y no tengo necesidad de ir. Su templo ha venido aquí. Vedlo. Él está aquí, en todas partes. Pero los aldeanos no pudieron verlo. Creyeron que se había vuelto loco. La autenticidad del templo, la realidad del templo, depende de ti. Un falso adorador no puede descubrir un verdadero templo. Vaya donde vaya, va con su falsedad. Todos esos templos se han vuelto falsos debido a la falsedad de los que rinden culto. Donde quiera que vayan, van con su falsedad. El Rishi dice. El sentimiento de eso en todas partes es la única fragancia. Acude a él, póstrate a sus pies con esta fragancia. Pero en tal caso no hay unir. Estés donde estés, estás en su presencia. Si la fragancia está en el interior, entonces la presencia está en el exterior. Si estás colmado del sentimiento de eso, deja de haber búsqueda. Bokugyu, un maestro zen, dijo que el sansar es el nirvana, que este mundo es lo supremo. Cuando dijo esto por primera vez sus propios discípulos se alteraron y le dijeron, ¿qué estás diciendo? Este mundo, el sansar, es nirvana. Este mundo es lo supremo. Este mundo es Brahma. ¿Qué estás diciendo? Bokugyu les contestó, cuando no sabía, cuando era ignorante, existía una división. Pero cuando llegué a realizar eso, la división desapareció. Ahora todo es eso. De modo que por último, esto y eso es una división para el ignorante y del ignorante. Conoces únicamente esto y eso es solamente un concepto. Cuando llegues a conocer eso, esto se convertirá en un concepto rutinario, una argucia. Si solamente conoces esto, entonces eso es solo un concepto metafísico. Si llegas a conocer eso, entonces esto desaparecerá. Conocer eso no quiere decir que el mundo desaparezca. Permanecerá. Pero para ti, no será esto, se convertirá en eso. Un discípulo de Mahoma, Ali, fue agredido por alguien y quedó inconsciente. Fue golpeado tan brutalmente que quedó inconsciente. La persona que lo atacó, escapó. Cuando los otros llegaron, el agresor había desaparecido. Ali se encontraba inconsciente tendido en la calle, de modo que le ayudaron. Alguien trajo agua e hicieron todo por ayudarle. Entonces Ali se recuperó. Alguien lo estaba abanicando, otro estaba sentado tras él masajeando su rostro. La persona que estaba sentada a su lado le preguntó, ¿has recobrado la consciencia? ¿Puedes reconocer al que te está abanicando? Le estaba preguntando para averiguar si Ali había o no había recobrado la consciencia. Ali dijo, ¿cómo no voy a reconocerle? Sé que él es el mismo que me golpeó.
El hombre que le hizo la pregunta creyó que estaba todavía inconsciente, porque el agresor ya se había escapado. ¿Y cómo el hombre que le había agredido iba ahora a ayudarle a recuperar la consciencia? Le estaba abanicando, y el hombre dijo: Ali, creo que estás todavía inconsciente, confundido. Este no es aquel hombre. Ali le dijo: ¿Cómo ese no va a ser él? Soy incapaz de ver a nadie más que ese. Cuando me estaba golpeando sabía que era él, y ahora que me está ayudando sé que es él, pero ambos son el mismo. Este es un concepto, un sentimiento no dual. Cuando conoces eso, esto desaparece. Comienza pues desde ti mismo. No como un mero concepto. Comienza pues desde ti mismo. No trates de hallarlo en ninguna otra parte, si no, el viaje será muy largo. Y puede que llegues o puede que no llegues. Da un giro de 180 grados. Busca en tu propio centro.